Alicia, bienvenido a Churrieuque, nuestro programa de radio. Hola, yo soy Laura. Alicia y yo vamos a simular una entrevista a uno de los personajes políticos más importantes del siglo XX. Yo haré de periodista. Y yo me convertiré en el rey Juan Carlos I. Esperamos que con esta entrevista conozcáis mejor a este personaje que influyó tanto en España en el siglo XX. Esperamos que os guste. ¡Vamos allá! Bienvenido a Churrieuque. Hoy es martes 30 de enero de 1979. Y hoy era un programa muy especial, por lo que estoy nerviosa. Hoy nos acompaña nada más y nada menos que el rey Juan Carlos I. Hola. Hola, majestad, ¿qué tal está su familia? Están todos muy bien, muchas gracias. Mi hija Elena y Cristina ya están hechas unas mujercitas y estamos muy contentos porque es el cumpleaños de Felipe. Ah, felicítelo de nuestra parte. ¿Cuántos años cumple? 11. Algún día se convertirá en el rey de España. Hablando de cumpleaños, qué casualidad que el suyo majestad sea el 5 de enero, la noche de Reyes. Pues parece que el destino estaba escrito. Creo que nació usted en Roma en el 1938. Así es, durante el exilio de mi familia, tras la República, fue una época muy dura. Mi padre Don Juan de Borbón y mi madre María de las Mercedes lo pasaron muy mal. ¿Cuándo regresó usted a España? A mis 12 años, para continuar con mis estudios bajo la supervisión del general Franco. Cuando lo nombraban en el colegio le llamaban Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón de Sicilia. No, me llamaban Juanito. Cuando te enteraste de la enfermedad de Franco, ¿cómo te sentiste? En ese momento se decidió que sería el futuro rey. Me sentí muy triste y afectado, pero a la vez con gran orgullo y satisfacción por ser el futuro rey de todos los españoles. El día 20 de noviembre de 1975, cuando murió, fue un duro golpe. Solo 3 años después, en 1978, es un año que recordarán todos los españoles debido a la firma de la Constitución. Supone el cambio de una dictadura a una monarquía parlamentaria. ¿En qué consiste exactamente la Constitución? Allí es donde se recogen todos los derechos y obligaciones de los españoles. Toma, aquí te he traído la primera página del libro. ¡Qué estético! ¿Por qué no te callas? Ándate, a firme te la llevas de recuerdo. Muchas gracias, majestad. Ten un saludo de mi parte a la reina Sofía y thank you. Buenas tardes y bienvenidos a Radio Churrieuque. En este programa tan especial, yo, Andrea, haré de entrevistadora y Susana hará de uno de los personajes históricos del siglo XX, Margarita Sala. ¡Empecemos! Hoy es día 13 de febrero del 2005. Buenas tardes, Margarita. Gracias por haber asistido a este programa tan especial. Ahora te haré una entrevista para conocerte un poco mejor. Vale, gracias por haberme invitado y estaré encantada de responder a todas tus preguntas. ¿Y tú dónde naciste? Yo nací en 1938 en Australia. ¿En qué estás trabajando? Soy científica, bioquímica e investigadora española. Y ya que estamos hablando de tu trabajo, ¿qué investigación has hecho? He hecho una investigación sobre la bioquímica y la biología molecular. ¿Tú has dirigido algún instituto? Sí, yo dirigí el Instituto Español. ¿Alguna vez has sido reconocida por ser parte de la Real Academia Española o también conocida como RAE? Sí, porque yo he sido la primera mujer española en esa academia. He visto que has ganado muchos premios a lo largo de tu carrera. ¿Cuál consideras que ha sido el más importante? Considero que fue el premio Nobel a la investigación de la bioquímica que hice en Nueva York. ¿Y por qué viajas tanto? Viajo tanto porque mi trabajo me ha hecho que vaya de premio en premio y de país en país. Bueno, ya hemos hablado mucho de tu trabajo. Pasamos a hablar de tu familia. ¿Cuántos hijos tuviste? Tengo una hija llamada Lucía. Yo sé que tu madre se llamaba Margarita Falguera, pero ¿cómo se llamaba tu padre? Se llamaba José Sala. ¿Y cómo te sentiste tras la muerte de tu padre en 1962? Me sentí triste, desolada, pero sobre todo sin ganas de hacer nada. ¿Cómo se sintió tu familia al descubrir que era una de las mujeres más importantes en la ciencia? Por una parte alegres, pero por otra era mi sueño. Pero por otra parte no muchas mujeres eran científicas. También sé que tú de chica eras muy traviesa, pero ahora eres formal y trabajadora.
¿A qué se viene ese cambio? Se debe a que cuando empecé a trabajar maduré gracias a que tenía mucha responsabilidad. ¿En qué colegio estudiaste de chica? Estudié en el colegio de la Asunción. Me han comentado que eres académica de la RAE, ¿es verdad? Sí, desde 2003. Y para terminar la entrevista, ¿cómo te la has pasado? Me lo he pasado muy bien y así habéis aprendido cosas sobre mi vida. Bueno, Margarita, gracias por haber estado aquí hoy. Para mí es un placer. Para finalizar, quiero daros a todas las gracias por estar escuchando. Radio Churrioque. Buenas tardes, bienvenido a un podcast con Jorge Picasso. En este podcast, yo, Diego, voy a entrevistar a Jorge Picasso. Hola, yo hoy, 11 de noviembre de 1972, voy a estrenar mi último cuadro, La Alternativa. Picasso, ¿cuál es tu cuadro favorito? Mi cuadro favorito son Las señoritas de Ajunón. ¿Cuál es su nombre completo? Pablo Diego José Francisco de Paola Juan Napuceno María de los Remedios Cipriano de la Trinidad, Luis y Picasso. ¿Cuándo hiciste tu primer cuadro? A los 8 años, ¿En qué ciudad naciste? en Málaga. ¿En qué te inspiraste en ser pintor? Yo me inspiré en la africana y en la ibérica. ¿Cuál fue tu primer cuadro? El picador amarillo, ¿Qué no te gusta, Jorge Picasso? la música. Para ti, ¿qué fue lo más importante? Para mí lo más importante fue ser uno de los pioneros del cubismo. ¿Cuál fue el cuadro que te gustó hacer? El sueño en 1932 me gusta porque está basado en un romance. ¿Cuál fue el que más te gustó? El que menos. Ah, el que más, entonces, ¿cómo escribes tú? Sí, Olga Kokaova. Y por última pregunta, ¿tienes pareja? Sí, Olga Kokaova. Bueno, con eso nos despedimos. ¿Te ha gustado el podcast? Sí, ha sido un honor estar aquí y presentar mi última obra, La Alternativa. Adiós. Adiós. Buenas tardes, bienvenido a Radio Churrioque, la radio del Colegio San Roque. En este programa de radio yo voy a entrevistar a Pablo Gaudí. Y hoy, 23 de mayo de 2024, vamos a simular a una de las grandes figuras artísticas del siglo XX. Mi compañero Pablo será el entrevistado y hará de Antonio Gaudí, que nació en 1852. Yo seré el periodista que entrevistará a Pablo Gaudí con el objetivo de conocer a profundidad a este fantástico personaje del siglo XX. Comenzamos. Buenos días, estimados oyentes. Hoy es día 23 de mayo de 1909. Hoy tenemos un programa de radio especial. Tenemos el gusto de entrevistar a Pablo Gaudí. Buenos días, Pablo Gaudí. Buenos días, Ismael. Venimos a hablar de los sucesos ocurridos de la semana pasada. Sí, yo lo llamo la Semana Trágica. Pasé 7 días y 7 noches recluido en mi humilde casa del Parque Güell. Debido al ambiente anticlerical y a los atentados contra la Iglesia, tuve miedo de la integridad de la Sagrada Familia. Además, no pude hablar con Pepela sobre eso. ¿Y qué me dice de su padre, que murió 3 años atrás? ¿Lo ha superado? Aunque parezca mentira, todavía no lo he superado, pero hay que pasar página. Me parece muy correcto. Su forma de pensar
Pero una duda, ¿qué tiene mucha gente? ¿Cómo va la vacila de la Sagrada Familia? Pues mi amigo Francisco de Paula del Villar me está ayudando mucho con esta obra, que esperemos que sea consagrada para el culto católico posteriormente. La verdad es que va muy bien y calculo que para 1923 ya estará terminada. ¿Y le gustó el resultado de la torre de Meyers? Havel. Sí, lo más interesante de esta construcción es que la construí en un lugar con un fuerte pasado medieval, como hogar del último rey catalán. Y eso sería todo por hoy. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Buenas tardes, bienvenidos a Radio Churrioque, la radio oficial del Colegio San Roque. En este programa de radio yo voy a ser el entrevistador. Y yo el entrevistado. Vamos a simular que entrevistamos a una de las grandes figuras deportivas del siglo XX. ¡Comenzamos! Buenas tardes, estimados oyentes. Hoy es día 30 de noviembre de 1960. Hoy tenemos un programa de radio especial. Tenemos el gusto de entrevistar a una de los grandes personajes del momento, Adri Suárez. Buenos días, Adri. Antes de nada, agradecerte que esté hoy con nosotros en Radio Churrioque. Un placer, tenía ganas de esta entrevista. Comenzamos con las preguntas. ¿Cuándo naciste? Nací en 1935. ¿Cómo te apodaban? Me apodaban el arquitecto. ¿Cómo te encuentras a ser el reciente ganador de Balón de Oro en este año? Bien, me encuentro muy feliz y ojalá gane muchas más. ¿En qué posición juegas? Juego de MI, medio centro izquierdo. ¿Cuándo debutaste en la selección? En 1957. ¿En qué club mejor jugaste? En el Fútbol Club Barcelona, gané muchos títulos ahí. ¿Con cuántos años empezaste a jugar? Con 18 años, en el equipo de La Coruña. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que le haya encantado la entrevista. Adiós. Adiós. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a los 40 Churrianos. Hoy haremos una entrevista con Jesús, que se convertirá en Franco. Yo, Aitor, haré de entrevistador. Hoy es 6 de diciembre de 1934. ¡Vamos allá! Buenos días, Franco. Muchas gracias por haber venido. Es un honor para mí estar aquí presente. Bueno, empezamos a ver. ¿Tú dónde naciste? Nací en Ferrol, ¿Cuándo naciste? el 4 de diciembre de 1892. ¿Quiénes son tus padres? Mis padres son Nicolás Franco Salgado y María del Pilar. ¿Cuál es tu oficio? Yo soy político, ¿Qué grado militar tienes? soy teniente. ¿Quién te nombró teniente? A mí me nombró teniente la Junta de Defensa Nacional. ¿Cuál es tu apodo? El Cerilla y Franquito por mi pequeña altura. ¿Dónde quisieras que esté tu tumba? Me gustaría que esté en el cementerio del Prado. Y una curiosidad, ¿cuánto mides? 1,63. ¿Cuándo murieron tus padres? Mi madre ha muerto este año. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 2, Ramón Franco y Nicolás Franco. ¿Cuántas veces te has casado? 2 veces. ¿Cuántos hijos tienes? Por desgracia una llamada María. ¿Cómo se llama tu novia? María del Carmen Polo. Bueno, hasta aquí llega nuestra entrevista. Gracias por haber venido y contar tu vida.
Buenas tardes, bienvenidos a Radio Churrioque. Hoy yo, Tiago, voy a entrevistar a Álvaro Picasso para que lo conozcamos mejor. ¡Comenzamos! Buenas tardes, estimados oyentes. Hoy es día 4 de junio de 1937. Hoy voy a entrevistar a Álvaro Picasso. Buenas tardes, Tiago. Hoy me hace ilusión presentar la Guernica. Picasso, ¿qué significa el Guernica? Significa el bombardeo que estalló el 26 de abril de 1937. Vaya, qué pena. ¿Y cuál es tu comida favorita? Cosas sencillas, las ensaladas, los quesos y los pescados. Vale, ¿y quién es tu artista favorito? Mi artista favorito es el Greco. Guay. ¿Qué lugar ocupa España en tu vida? Nunca me he olvidado de España, algún día volveré. Pero toda mi familia está en Francia. ¡Ulala, Francia! ¿En qué te inspirabas para hacer tus cuadros? Yo me he inspirado en la escultura africana. Uy, la africana. ¿Cuál es tu obra más difícil de entender? Mi obra más difícil de entender creo que son todas, pero las que más son las cubistas. Los relatos cubistas sí que son difíciles. ¿Qué te gusta pintar más? Lo que más me gusta representar es la paz de las guerras. La paz. Eres muy interesante. ¿Cuál ha sido tu pintura favorita? Sin duda, la señorita de Avignon. A mí me encanta ese cuadro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Para mí ha sido un placer que me hayas entrevistado. Adiós, Tiago. Adiós, Álvaro Picasso. Oyentes, espero que os hayáis divertido y que conozcáis más a Picasso. Adiós, queridos oyentes. Adiós. Chao. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Churrioque, la radio del Colegio San Roque. En este programa de radio, yo y Antonio vamos a entrevistar a una de las figuras del siglo XX. ¿Te toca todavía? Mi compañero Antonio será el entrevistado y hará de Paco Gento. Y yo seré el periodista que entrevistará a Antonio, con el objetivo de conocer en profundidad a este importante personaje de nuestra historia. Comenzamos. Hoy es día 22 de mayo de 1965. Hoy tenemos un programa de radio especial. Tenemos el gusto de entrevistar a una de las grandes personas del momento. Buenos días, Gaby. Buenos días. Antes de nada, agradecerte que estoy hoy en Radio Churrioque. Un placer, tenía ganas de esta entrevista. Pregunta: ¿cómo te sientes al haber ganado la sexta Champions con el Real Madrid? Bien, estoy contento y me han dicho que soy el mayor ganador de Champions League. ¿Cuántos hijos tienes, Antonio Gento? Tengo 2 hijos, se llaman Francisco y Julio. ¿De pequeño creías que ibas a ser una persona importante en el fútbol? No, yo creía que iba a jugar en el fútbol amateur, pero con esfuerzo y dedicación se puede llegar a todo. ¿Con cuántos años debutaste en el fútbol profesional? Debuté con 25 años, en el 1953. Muchas gracias por escucharnos. Hola a todos, hoy viene a la Radio Churrioque Hugo del Bosque para contar cosas de él. Espero que os guste. Hola a todos, me presento, soy el mejor periodista, me llamo Juanma. Me presento, soy Hugo del Bosque. Hoy estoy aquí para responder a vuestras preguntas. Buenos días a todos, estamos con Hugo del Bosque. Hoy día 12 de junio de 2010. Hoy tenemos un programa de radio especial. Tenemos el gusto de entrevistar a Hugo del Bosque. Buenos días, Juanma. Antes de nada, agradecerte que hoy estoy con vosotros en Radio Churrioque. Ahora vamos a empezar con las preguntas. Pues vamos a ello. ¿Cuándo naciste usted? Yo nací en Salamanca un 23 de diciembre de 1950. ¿Cuándo debutaste? Debuté en el fútbol nacional en las filas del Club Deportivo Salmantino. ¿Cuántos títulos de liga has ganado? Yo he ganado 5 títulos de liga.
¿Con cuántos años fuiste el máximo goleador? Yo fui el máximo goleador con 17 años. ¿Cuándo te retiraste como jugador? Yo me retiré el 25 de enero de 1984. ¿Cuándo debutaste como entrenador? El 29 de agosto de 1987. ¿Cuántas Champions has ganado? Yo he ganado 2 Champions con el Madrid. ¿Cuántos años has sido entrenador? He sido entrenador más de 20 años. ¿Cuántos equipos has jugado? Yo he jugado en 3 equipos, Madrid, Cádiz y Besiktas. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos. Espero que haya gustado hablar con Hugo del Bosque. Gracias a todos por escucharme. Hasta luego. Buenas tardes, bienvenida a Radio Churrioque. En este programa de radio, yo, Paula y yo, Julia, vamos a simular que entrevistamos a una de las grandes figuras artísticas del siglo XX. Mi compañera Paula hará entrevistadora y yo del personaje. Yo seré la periodista que entrevista a Federico García Lorca. Haremos esta entrevista con el objetivo de conocer en profundidad a este importante personaje de nuestra historia. Comenzamos. Buenos días, estimados oyentes. Hoy es día 20 de noviembre. Hoy tendremos el gusto de entrevistar a uno de los grandes artistas. Buenos días, Julia. Buenos días. Antes que nada, quería agradecer que estés hoy con nosotros. Un placer, tenía ganas de esta entrevista. ¿Cuándo naciste? Nací en Granada el 5 de junio de 1898. Háblanos de tu familia. Mi familia era rica. Mi padre tuvo una segunda esposa llamada Vicenta Lorca Romero. ¿Cómo fue tu infancia? Desde pequeña, con tan solo 2 años, demostré mi habilidad para aprender textos y canciones populares. ¿Cuál fue tu primera obra escrita? Mi primer libro fue Impresiones y Paisajes en 1918. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Aprendí canciones populares y desde pequeña me interesó la literatura romántica y clásica. El teatro es una de mis aficiones favoritas. Y me gusta actuar y montar presentaciones de teatro para mis amigos y familia. ¿Cuál fue tu última obra? Mi obra más famosa es El romancero gitano, publicado en 1928. Y por última, ¿en qué universidad estudiaste? ¿De qué se trata? Este libro de poesía recoge una serie de romanceros que se trata del mundo gitano y su relación con la sociedad andaluza. ¿Cuántos hijos tenéis? Tengo 5 hijos. ¿Cómo se llama? En 1898 nació mi primer hijo, Federico, y después vendría Luis, que murió a los 2 años. Le seguirían Francisco en 1902, Concha en 1903 e Isabel en 1909. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 2 hermanos, Francisco García Lorca e Isabel García Lorca. ¿Cuántos viajes nos has hecho? Hicimos yo y mi amigo una serie de viajes de estudio a Baeza, Úbeda, Córdoba y Ronda en junio de 1916, también a Castilla y León y Galicia en otoño del mismo año. Otra vez a Baeza en primavera de 1917 y un último viaje a Burgos en 1917. ¿Cuál fue tu última obra? La casa de Bernarda Alba. Y por último, ¿en qué universidad estudiaste? En 1915 comencé a estudiar Filosofía y Letras, como Derecho en la Universidad de Granada, Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de Granada. Gracias por haber venido. Ha sido un placer conocerte y también gracias a vosotros por escucharnos. Espero que os haya gustado. Buenas tardes, bienvenidos a Radio Churrioque, la radio del Colegio San Roque. En este programa de radio yo te entrevistaré. Y en el día de hoy vamos a simular que entrevistamos a una de las grandes figuras artísticas del siglo XX. Mi compañero Alejandro será el entrevistado y hará de Federico. Y yo seré el periodista que entrevistará a Federico. Con el objetivo de conocer en profundidad a este importante personaje de nuestra historia. Comenzamos. Buenos días, estimados oyentes. Hoy es día 15 de marzo de 1920.
Hoy tenemos un programa de radio especial. Tenemos el gusto de entrevistar a uno de los grandes personajes del momento, Federico García Lorca. Buenos días. Buenos días, Paola. Antes de nada, agradecerle que esté hoy con nosotros en Radio Churrioque. Un placer, tenía ganas de esta entrevista. ¿Cómo se encuentra después de haber recibido? Muy bien, la verdad, y también muy emocionado. ¿A qué te dedicas? Me dediqué a ser un destacado poeta, dramaturgo y un artista español. ¿Dónde naciste tú y en qué año? Nací en Granada, en Fuente de Vaqueros. A ver. Nací en Granada, en la Fuente de Vaqueros. Y nací también el 5 de junio de 1898. ¿Cuál es tu pintura más exitosa? Fue el Romancero Gitano. ¿Y cuál fue el poema más conocido que hiciste? Así. Fue el Grito hacia Roma. ¿A qué te dedicaste a lo largo de tu vida? Fui un fundador, director y músico. Fundador, director y músico de La Barraca, una compañía teatral que llevó el teatro clásico al público rural. ¿En qué lugar estudiaste? Estudié en la Universidad de Columbia, Nueva York, Universidad de Granada y Universidad de Madrid. ¿Y qué te inspiró, Federico? Me inspiré en la estética de Dalí, ya que me gusta hacer en pintura cosas surrealistas. Y bueno, hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y oírnos. Mucho gusto. Buenas tardes, bienvenidos a Radio Churrioque, la radio del Colegio San Roque. En este programa de radio, yo, Lucía Campos y Paula Martín vamos a simular que entrevistamos a una de las grandes figuras artísticas del siglo XX. Mi compañera Paula será la entrevistada y hará de Manuel de Falla. Yo seré la periodista que entrevista a Manuel de Falla, con el objetivo de conocer en profundidad a este importante personaje de nuestra historia. Comenzamos. Buenas tardes, mis churrioqueros favoritos. Hoy es día 7 de julio de 1930. Hoy tenemos un programa de radio especial. Tenemos el gusto de entrevistar a uno de los grandes personajes del momento, Paula de Falla. Buenas tardes, Paula de Falla. Buenas tardes, Lucía. Antes de nada, agradecerle que esté hoy con nosotros en Radio Churrioque. Un placer, tenía ganas de esta entrevista. Voy a hacerle unas cuantas preguntas. ¿Preparada? Preparada. ¿Cuándo nació usted? Nací el 23 de octubre de 1876, en Cádiz. ¿Cuáles fueron sus intereses durante su infancia? Mis intereses fueron principalmente la literatura y el periodismo a mis 12 años. ¿Cuántas obras compuso por los años 1900? En 1900 compuse canción para piano y alguna pieza. Al componerla fue un momento inolvidable. Claro, porque cuando creas tu propia música es un momento especial. En tus eventos en Cádiz, ¿qué música descubriste? Descubrí música como Fausto de Charles Gounod y también algunas obras de Mozart, que por cierto son muy interesantes y os recomiendo escucharlas. Espera un momento, que me ahogo. Tranquila, ¿está bien? Sí, continúe, por favor. ¿Dónde está creciendo más su fama? Mi fama está creciendo más en Madrid, gracias a los 2 premios que gané. Ah, ha ganado 2 premios, enhorabuena. Gracias. ¿Junto a quién hizo su gira por el norte de España? Junto con el violinista Antonio Fernández Borda y el violonchelista Víctor Mirecki. Son 2 personas divertidas y graciosas, que tocan muy bien. ¿En qué año realizó su viaje a Suiza e Italia? Esos 2 viajes los hice en 1912, fueron muy interesantes. Me alegro. Decidiste viajar en septiembre de 1919 con tu hermana. ¿En qué pensión os alojasteis? Nos alojamos en la pensión Carmona, en Granada. La pensión tenía un buen servicio. ¡Qué bien! ¿A quién conoció en la ciudad? Conocí al poeta Federico García Lorca. Es un excelente poeta y muy amable. Imagino, para mí es una pasada. La verdad que sí lo fue. ¿Cuándo y dónde estrenó su obra El amor brujo? La estrené el 15 de abril de 1915 en el Teatro Lara. Fue una gran experiencia para mí.
¿Quién lo ayudó durante su estancia en París? Me ayudó mi amigo Claude Debussy y me introdujo en los círculos musicales de la ciudad. Interesante. ¿De quiénes fueron los decorados y figurines del estreno de El sombrero de tres picos en el 22 de julio de 1919? Fueron del gran artista Pablo Picasso, un pintor muy conocido por todo el mundo. Por supuesto. ¿En qué año compuso la historia del soldado? La compuse en el año 1918 y me acuerdo muy bien de cuando lo hice. Ya hemos finalizado con esta entrevista. ¿Qué tal te ha parecido? Muy agradable e interesante, una experiencia más para mi vida. Bueno, mis churrioqueros favoritos, espero que os haya gustado mucho esta entrevista con Paula de Falla y hayáis aprendido algo más sobre su vida. ¡Hasta pronto!